Estamos dando comienzo así a otro programa que se llama Boleto de Ida. Este programa, como ya lo venimos realizando, donde se cuentan historias maravillosas de personas e inmigrantes. Hasta el momento hemos podido hacer notas con personas inmigrantes de Latinoamérica. La verdad que apasionantes los relatos de cada uno de nuestros entrevistados. Este boleto de ida tomó esta forma de programa pensando en que los argentinos somos tan entre nosotros mismos, somos tan incómodos, siempre no estamos conformes con nada, siempre tratamos de ponernos mal por situaciones que por ahí tienen mucha solución y creemos que nos tenemos que ir del país y apagar la luz, porque somos muy, nos pasamos de un polo a otro, somos los mejores del mundo o los peores. Y bueno, y en este caso, en lo personal, se me ocurrió de entrevistar a inmigrantes que viven en Argentina y fundamentalmente aquí en Tandil. Por eso que hoy vamos a conversar con una persona muy, muy especial. Ella es de Paraguay, es un país sin litoral, que se encuentra entre Argentina y Brasil y Bolivia. Así que con Argentina al sur, con Brasil al este y sería la parte noreste de Bolivia, con dos grandes extensiones de pantanos, bosques subtropicales y extensiones de naturaleza que abarcan las sabanas y matorrales. Su capital es Asunción y está en las orillas del río Paraguay. Alberga un gran palacio de gobierno y el Museo del Barro que exhibe cerámicas precolombinas y encajes de ñandutí, que después le vamos a preguntar precisamente qué es ñandutí. Este material está disponible en muchas tiendas. Su capital es Asunción, su presidente actual es Mario Abdo Benítez. Su moneda es el guaraní paraguayo. Tiene una población de 7.133.000, según el Banco Mundial del 2020, del censo del 2020. Su idioma oficial es el guaraní y también el español, por supuesto. La población de Paraguay al año 2021 son 7.353.038 habitantes. Paraguay tiene, según publica la ONU, 871.638 inmigrantes. Se supone que el 12% mejor dicho, de la población está afuera de Paraguay. En Argentina, la comunidad paraguaya cuenta con 550.713 habitantes, representando el 30.5% del total de extranjeros en Argentina. O sea que es una de las comunidades más grandes que viven en Argentina. ¿Cuántos argentinos viven en el Paraguay? Según la inmigración se mantiene estable desde hace muchos años. Creo que alcanzamos nada más que el 2,5% de los inmigrantes totales de otros países que hay en Paraguay. Serían en este momento 58.535 argentinos afincados en el Paraguay. Por eso que vamos a recibir en esta edición especial del boleto de ida a Luduvina Álvarez. ¿Qué tal, Luduvina? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Bueno, la verdad que es un placer. Hace tiempo que queríamos conversar con vos, pero no se daban las circunstancias por alguna causal, que no sabemos cuál es, pero no importa. La cuestión es que ya estás aquí y bueno, la verdad que, como te dije, es un placer y bueno, sos tan agradable como persona y que creo que representás un poco al sentimiento paraguayo, porque la mayoría de las personas son así amables, dulces, como vos. Sí. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Liduvina Álvarez, como siempre lo dicen mal. Liduvina Álvarez, soy y yo paraguaya. Dije mal. Soy paraguaya, 36 años. Hace un par que vivo por acá.
Tengo 3 hijos argentinos. Ajá, mira. Así que... Bien. Bueno, pero vos sabés que siempre arrancamos precisamente, lo que más vamos a hacer es hablar del Paraguay. Sí. ¿Viste? Así que me gustaría que empecemos por el principio, cuando vos empezaste a tener conciencia de vos misma, cuando empezaste a mirar el mundo. Uno no sabe ni en qué familia está, porque vamos a decir las cosas como son. Se supone que alguien es la madre, alguien es el padre, que va descubriéndolo a medida que transcurre la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese despertar a la vida tuyo? Mi infancia. Empecemos por la infancia, muy lindo. Me crié con mis abuelos. Ajá. Mi abuela y mi abuelo me criaron, mis tías. Y desde que tengo uso de razón, vendría a ser a partir de los 7 años más o menos, que trabajábamos todos mis hermanos. ¿Ya trabajaban a los 7 años? Sí, juntábamos algodones. Ajá. En esa época era lo que juntábamos, ya 7 años ya trabajábamos. Vamos a instalarnos entonces geográficamente. Estarías más o menos en el centro de... Son departamentos en Paraguay, Sí, ¿cierto? yo soy del departamento de San Pedro. De San Pedro. ¿Más o menos al centro del país? No, más para el lado de Bolivia. Más para el lado de Bolivia. Más para el lado. ¿Y qué geográficamente cómo es? ¿Cómo se llamaba la localidad? General Elizardo Aquino. Ah, Aquino. Aquino. General Aquino le decimos claro, más. General Aquino. Sí. ¿Y cómo era geográficamente el lugar? ¿Te acordás? ¿Zona llana sí, o con... mucho monte, muchos campos, que es mucha la ganadería que hay allá, porque era más pueblitos chiquitos y mucho campo. Claro. O sea que acá le dicen, sí, campo. Sí. Sí. Llano. Llano, sí. Ajá. Sí. Porque se criaba mucho la vaca, o sea, se dedicaba mucho a la ganadería la gente ahí. Claro. Y era como que no había asfalto, era camino de tierra, no había vehículos. ¿Y qué población habría ahí, más o menos, como Vela, una cosa así? No, mucho más chiquito. Más chiquito. En el pueblo de General Aquino, Sí. nosotros íbamos como a 10 kilómetros, que era el pueblo donde yo estaba, que se llama Ñumbué. Ajá. Mucho más que 20 casas no hay. Ah, chiquito. Éramos pocos ahí. Sí. Estaba la escuela, la iglesia y nuestra familia, que vendría a ser lo que fundó ese pueblito, que era... ¿Y pasaba el ferrocarril? No, tampoco. No, nosotros usábamos, desde que yo tengo uso de razón a los 7, 8 años, me acuerdo muy bien, que nuestra movilidad era el cachapé. ¿Qué sería? Como el sulky de acá, nada más que con 4 ruedas. Ah, mira. Nosotros usábamos, no existía el teléfono. Claro, lógico. La tele teníamos en blanco y negro. ¿Y Estoy hablando de mi infancia. Claro, ¿y el cachapecero qué vendría a ser entonces? ¿Cómo? Y si es cachapé, el tipo ese de carreta liviana, ¿no es cierto? Como el sulky me decís. Sí. Bueno, ¿y el cachapecero sería el que maneja eso? Sí, el que nos lleva al pueblo. Ajá. A buscar, qué sé yo, iba 1 o 2 veces a la semana a buscar mercadería, digamos, la carne, Mira. el que compraba. Mucho más mercadería, ropa, cosas así. Mira. Eso sí era época linda. Claro, yo me recuerdo mi infancia y claro. es hermoso. Mira. Te juro que me encantaría volver, pues no existía el teléfono. En la escuela íbamos caminando descalzo, ¿me entendés? Claro, tranquilos. Era hermoso. Era hermoso. O sea, Y, por ejemplo, ¿y el lugar de donde ustedes cosechaban el algodón quedaba más o menos lejos de tu casa? no, porque como te digo, son como 20 casas en Sí. el pueblo, en la compañía, le decimos nosotros. Sí. En la compañía que yo vivía era como 20 casas en ese momento. Cada casa tenía 20, 30 hectáreas. Ah, mira. Mis abuelos se dedicaban al algodón. Ajá. Había vecinos, que nosotros le decimos vecinos, que quedaba de acá a Villa Italia, ponele. Sí. Era en la primera casa. Ese se dedicaba a ponerle al maíz. El otro se dedicaba al tomate, a la cebolla. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, si estaba el algodón, toda la familia venía y cosechábamos el algodón. Ajá. Cuando estaba la cebolla, íbamos Iban toda la cebolla. Exacto. Era como... Una cooperativa. Exacto, nos ayudábamos entre todos. Y después entraba la única vez que veíamos un camión grande que entraba a buscar el algodón que se cosechó, el maíz, la cebolla. Claro. Una felicidad ver un camión que entraba en el pueblo. Claro. Era hermoso.
Y además me imagino con ese tipo de cooperativa también se ayudarían para festejar, que sea el cumpleaños y todo eso. Todo se festejaba, todo se Claro. festejaba y la iglesia era todos los domingos. Claro. Que no voy más un montón a la iglesia, pero ahí era todos los domingos la iglesia. El bautismo se festejaba entre todos. Claro, por eso cada acontecimiento familiar todos concurrían. Se invitaba a todo. Claro. Es que había un cumpleaños en la casa y toda la compañía estaba en esa casa. Claro. Éramos toda una familia grande. Por más que era el Ibarra, Cáceres, Ibáñez, no había mucho. Amarilla, Claro. todos los apellidos que Claro, en que esa había. época. Y no era solamente Cáceres estaba de cumpleaños, sino que todos estábamos de cumple porque estábamos todos ahí. Se mirá. mataba una vaca, ¿me entendés? Comíamos todo, ¿me entendés? Sí, claro. Los chicos felices porque había golosina. Claro, por eso te digo que yo aún recuerdo, yo soy de un barrio de acá de Tandil, y cuando yo era un niño, los cumpleaños de una chica de 15 años se festejaban en una casa, capaz que no era la propia, y todos los vecinos del barrio traían la silla, el banco. Colaboraban. Sí, colaboraban. Es lo mejor, Claro. lo mejor. Mi infancia fue lo mejor. Mirá. Yo de mi infancia no puedo... decime. Por más que me pegaban de vez en cuando, porque era bastante terrible, eso no lo niego, mi abuela y mi abuelo, pero gracias a ello también salí bien. ¿Y por qué te criaron tus abuelos maternos o paternos? Materno. Maternos. ¿Qué pasó? Porque allá las mujeres... No, las mujeres no. Los hombres, las mujeres no voy a poner un solo porque era los dos iguales casi. Mi mamá trabajaba, ponerle hasta los 8 meses de embarazo en Asunción. Era muy de verse que vos salías de tu casa para ir a trabajar de ama de casa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando paría, digamos, a la madre. Claro. Nos quedábamos con la abuela. A mí me dejó a los 7 días. A los 7 días. Y Y ella volvió a Asunción a Asunción. trabajar. No es que volvió, que me dejó, Sí, me sí, tiró y sí, no. sí. Ella volvió a trabajar. Y iba una vez al mes. A llevarnos ropa, cosas. sí, el sustento, o sea, ella Exacto. era la que tenía el Sí. sustento. ¿Y papá? A No. mi papá No lo conociste. lo conocí a los 4 años. Ah, Sé quién era mi papá, todo, ¿me entendés? Pero es diferente. Mi Claro. mamá, digamos que fue madre soltera. claro. Así que... Y bueno, y así que el afecto materno es de la abuela, mejor dicho. sí. Claro. No quiero que mi mamá se enoje, pero si me pone quién es tu mamá y tu papá, era mi abuelo Cáceres y mi abuela Eusebia. Claro. Ellos fueron, Claro, tu mamá. y tu digamos, papá. mis tías y eso que me criaron, me crié con ellos. Ajá. ¿Y eran muchos hermanos de la familia de tu mamá? Mi mamá creo que son 11 vivos, creo que son. Sí, 10, 11 ¿Y hermanos. vivían ahí en ese predio? En esa Y algunos que otros de mi tío ya estaban casados, pero desde que yo tengo uso de razón éramos un montón en la casa de la abuela. Estaban mis tías que estaban de noviando, Claro. otra para casarse, ¿entendés? Claro. Éramos muchos en la casa de la abuela. Eran muchos, Sí. claro. En esos tiempos era así. Incluso a veces por ahí había hasta primos, por ejemplo, pasaba en mi casa. Nosotros a veces éramos... Los fines de semana, los los ocho, domingos, claro. el famoso tallarín de la abuela. Claro, Oh, estaban todos los primos, venían todas las tías, todo. claro. Era hermoso. ¿Y a la escuela qué pasa? ¿Qué pasaba con la escuela? Yo la escuela terminé en mi barrio. Ajá. Sí, yo fui a la escuela, terminé en la primaria, digamos que ahí en la compañía. Sí. La secundaria sí ya hice en el pueblo, Ajá. porque la compañía mía tenía solamente la Escuela primaria. 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 Sí. ¿Y recordás algo de tu escuela, de los primeros? En la secundaria ya no fue tan lindo, porque ya era que quedaba 10 kilómetros de casa de la abuela, Sí. y ya es como que cuando vos empezás el colegio, que allá le dicen, es como que ya te iba a quedar en la casa de alguien en el pueblo, pero no era tu pariente. Ah, claro. Vos ponele que entraba de tarde al colegio y a la mañana vos trabajabas por vivir en esa casa. Ah. Todas mis hermanas estudiaron así. Mis hermanas son profesoras, todo eso. Tienen Pero trabajaban en casa de familia para pagarse la estadía. la comida y dónde dormir. Claro, solamente por eso. Por eso nada más trabajaba. Y ahí ya es diferente. Salir de cuando terminé la primaria, ya la secundaria era un poco más.
Claro. Y por eso, y fue duro para vos, porque depende a quién te No, porque tocara. yo hice primer año todo bien, digamos. Por eso digo que fui rebelde, porque yo el segundo año, Claro, como decir mal, piqué para Asunción. Yo me fui, Claro. dejé de estudiar porque no me gustaba trabajar, ¿cómo te puedo decir? Por estudiar y estar como esclava. Exacto. No sé si esclava decir, pero sí, trabajar para otro y... Sí, libertad, sí, por lo menos. No tenía ropa, no tenía zapatilla, ¿me entendés? Claro. Era por estudiar, nada más, está todo bien, era un estudio, Claro. que para mis abuelos era muy importante, pero yo fui un poco más rebelde, mis hermanas no. Mis dos hermanas antes que yo, Juana y Blanca, sí, ellos terminaron, hicieron una carrera, pero siempre luchando en casa ajena, Claro. y yo no. Y en casa ajena hay otros peligros que por ahí los familiares no nos damos cuenta. Puede ser, no sé, a mis hermanas nunca hablaron de eso, pero sí, yo no, a mí no me pasó, pero si me hubiera querido pasar o alguien conmigo, no le iba tan bien, porque Claro. siempre fui rebelde, por eso digo que Claro. yo era de la casa a la quien le daba un poco mal síntoma. Siempre fui rebelde. No lo niego, pero era rebelde de necesidad. Claro, A mí no me gustaba a mí sí me encanta trabajar, hacer cosas, pero a mí no me gustaba detenerme trabajando todo el tiempo y no me den nada, no me paguen nada. claro, Siempre fui pensando mejor. un poco más allá. No sé si es tan rebelde, sino como buscar su propio futuro, eso es lo que vos A querías. los 13 años ya me fui en Asunción a trabajar de empleada doméstica, así que ya fui a vivir sola, a trabajar de empleada doméstica y vivía en una casa. Claro, una casa que eras Extraño. Sí, una casa en la cual trabajabas o ya te buscaste un lugar para vivir sola. No, ahí trabajaba y los fines de semana iba porque yo tenía una tía de parte de mi mamá en Asunción Ajá. que tenía una casa. ¿Y qué hacía yo? Los viernes a la tarde o los sábados a la tarde, cuando salía de laburo me iba a lo de la tía. Claro. Y el lunes a primera hora otra vez mi trabajo. Y eso ya estabas en Asunción, me decís. Eso ya me fui. A los 13 años ya me fui para Asunción. ¿Qué te gustaba de Asunción? Y como juventud me gustaban las cosas que veía ahí porque yo... Era una población totalmente distinta. sí, había una colectivo, capital, ya había auto, algunos que otros ya tenía teléfono. Claro, En la casa que yo vivía ya veía teles en colores y era como que, wow, claro. esto en la casa de abuela no existe. ¿Me entendés? Claro. ¿Ves cosas? ¿Y a qué distancia estaba desde la casa de tu abuela a Asunción? Me costaba llegar de Asunción a la casa de mi abuela 7 horas. 7 horas. Casi más lejos que de acá a Buenos Aires. Sí, era lejos. Y más en ese entonces que era un solo colectivo que iba. Claro. Ahora por ahí en auto es un poco menos, pero ya hay asfalto. Claro. En esa época era calle tierra Claro. colorada. Y, por ejemplo, ¿has visto que cambió mucho Paraguay desde que vos estás acá en Argentina? Cambió mucho Paraguay. Cambió mucho en mucho sentido. Por un lado para bien y por el otro lado no me gusta el cambio que hizo, poner. Claro. Porque yo me crié en una nación, en un país donde cada persona tenía su propia chacra, digamos, Claro. que nosotros sembrábamos todo. Claro. Y era mucha la cantidad de hectáreas que tenían los abuelos o Claro. lo de antes. Hoy en día, esa gente con la pobreza y con todo el gobierno que no ayuda, alquila muchos los campos a los brasileros, a los polacos. Claro. Hay mucha gente allá ahora. Sí, tengo que decir eso, que precisamente la migración más grande que tiene Paraguay es precisamente de Brasil. De Brasil. Hay muchísimo Brasil. Y a mí me da pena que vos ves que tus abuelos siguen siendo dueños de campo, pero... Les conviene más arrendarlo que producirlo. Sí le sirve a los brasileros, pero no al Paraguay no. Al brasilero sí le sirve porque no pagan impuestos. Es como acá, Claro. sin hablar mal de nadie, como los chinos. Claro, Que no pagan mucho impuesto, allá los brasileros, algo así. claro. Tienen todos los beneficios. Exacto. Es como que el beneficio para ellos es tomar y ganar, hacer lo que vos Sí. quieras. Y encima se llevan la plata, porque Todo.
Claro. No dejan nada porque están rentando, no Claro. compraron, no es Claro. que quedan a vivir ahí. Sí, pero aparte tampoco los gastos no lo hacen ni siquiera en el lugar. No, porque está tan cerca de Brasil Que que se llevan el dinero. para ellos es fácil, en 2 o 3 horas están en Brasil y entonces es como que... Claro. Por eso que Paraguay está tan... Durísimo. ¿Y pudiste estudiar algo en Paraguay? No. De secundaria no? No, la secundaria lo dejé, como te dije, a los 13 años y yo me fui más para el lado del trabajo, todos los meses mandar el sueldo allá a mis hermanos, ¿me entendés? Pues nosotros somos más de eso, de que venís a trabajar, no porque yo quiera comprarme algo lindo. Sino personal, sino para trabajar para tu propia comunidad. Exacto, para la Para la familia. familia. Sí, para mis hermanos, para que tengan ropa, lo que sea, y era todos los meses que Claro. tu familia mismo venía a llevar tu sueldo. Mirá. ¿Y cuánto tiempo hiciste ese trabajo? Y hasta los 18 años. Ajá. Hasta los 18 años hice ese trabajo hasta que me salió la oportunidad de venir a trabajar para este lado. Ah, mira. ¿Y alcanzaste a recorrer algo de Paraguay mientras que estabas viviendo? No. No mucho, no. no mucho. No hay turismo dentro de Paraguay. No hay muy poco turismo, eso es lo que tenemos. Ajá. No, ni siquiera en eso podemos decir que somos ricos como los argentinos. Claro, Acá hay turismo, ustedes tienen todas las estaciones. claro. El problema es el agua, el gas, las cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 444-2171. Más de 30 años de trayectoria en el rubro. Sandro Sanitarios de Sandro Porta, todas las tarjetas. Te quiero contar una cosa, que seguramente por ahí la sabes. Antes de entrar en guerra con la Triple Alianza, Paraguay tiene un territorio más grande y aparte era uno de los países más prósperos. Sí, estaba mejor que Argentina, Paraguay en ese momento. Claro que sí, era próspero y no le debía al Fondo Monetario Internacional. No. Ese fue uno de los problemas, porque tenían un gobierno que no era capitalista, que trabajaba para la gente, que lo que nosotros acá lo llamamos populares, y eso lógicamente nunca le gustó al Banco Internacional. Tener un país que tenía industria, agro, tenía todo, incluso hasta salida al mar. Sí. Entonces, literalmente los cercenaron, incluido los gobiernos de derecha que había en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Los uruguayos entraron en guerra más que nada por compromiso, pero en realidad entre los brasileros y los argentinos borraron una generación entre 15 y 60 años, dejaron sin hombres al Paraguay, con un territorio más chico y lógicamente lo disfiguraron de tal manera que es el día de hoy que todavía Paraguay no se ha podido reponer. No se pudo reponer más de ese. Por eso también que es como que los paraguayos mismos se van del país porque ya no tiene solución. Claro. Yo para mí no tiene solución. De la guerra hasta hoy en día nosotros éramos lo que teníamos el primer tren que estaba para este lado. Sí. La ganadería, la agricultura y todo eso éramos el primero en Latinoamérica y después de la guerra quedamos sin tierra, sin tren, sin nada. Se quedaron, digamos que no culpo, no sé qué fue no culpo a ninguno de los dos países porque no quiero hablar más de nadie, pero nosotros odiamos siempre mucho más a los argentinos por esa guerra. Yo desde que tengo uso de razón, no sé por qué, ¿me entendés? No estuve en esa guerra, ¿me entendés? Pero yo por la historia y por todo eso, es como que... Claro, o sea, queda un sentimiento... más por los argentinos que por los brasileros. Ajá. Que me encantaría en alguna vez ponerme a mirar una película o leer una historia, qué fue lo que pasó realmente, porque... Sí, más o menos te la pinté a grandes rasgos. ¿Me entendés? Pero a la vez no entiendo porque estamos más paraguayos acá en Argentina sí, que en Brasil. Claro. Bueno, también nosotros tenemos un dolor bastante intenso con Inglaterra y sin embargo muchos argentinos viven en Inglaterra. Ahí a mí se me desfigura un poco por ahí la historia que me contaban en la escuela, o mis padres, mis tíos, mis hermanos más grandes,
Y digo yo, ¿y entonces qué hacemos en la Argentina? Porque la Argentina casi el 50% son paraguayos. Sí. Sí. Y digo yo, ¿por qué odiamos tanto a los curepa que le decíamos nosotros? Para nosotros de chiquita eran los curepa. Ujú. El curepí le decíamos porque tenía siempre, los argentinos usaban ponerle las botas de cuero chancho. Ajá, de carpincho. De chancho, Sí, sí, del chancho era. En esa época era de chancho, por eso nosotros desde ¿Y que era chiquitos- mejor el chancho o era mejor el chancho, Ajá. ellos tenían la mejor bota, ¿me entendés? Por Claro. eso nosotros decíamos siempre curepa, eso curepí, ¿me entendés? Porque era como que odiábamos y yo me vine a la Argentina y digo, no entendía nada de la historia, ¿viste? Cuando te da, Sí. dice, lo que te contaron en la escuela y lo que vos cuando creces mirá y vos decís, ¿cuál es la verdadera? Claro, la verdad que es fascinante. Es una historia... La verdad que lo que está contando Liduvina es tremendo, que tiene que ver con un sentimiento de un país que quedó lógicamente herido desde ese tiempo, lógicamente con lo que acabé de contar, que imagínense que se borró varias generaciones, que quedaron solamente hombres entre 15 y 60 años, es un dolor que no se va a pasar en una sola generación, donde realmente lo superaron en armas, en cantidad de soldados, de todas las maneras. Se queda en el subconsciente de las personas, de las sociedades, y eso fue lo que me está contando aquí Liduvina en este extraordinario relato. Así que, y entonces, ¿cómo fue los comentarios de venirse o de afincarse en Argentina? ¿Cómo lo planteaban otros paraguayos en Paraguay? Por ejemplo, ¿por qué decidían venirse a la Argentina? Sería mejor. Y nos dábamos cuenta que en nuestro país, por ejemplo, educación no tenemos pagado. No hay una educación, digamos, muy poca educación que el gobierno te da. Claro. Salud no tenemos. No es estatal como... Muy pocos, es todo privado. Privado. Salud no tenemos. Ahí no tenés nada de salud. Ahí no tenés plata Y te morís. y digamos que quedás en el pasillo. Claro. Lo primero que tenés que hacer es depositar. No importa qué hospital sea privado o público, ahí se paga. Claro. Ahí no te da. Eso. Trabajo hay un montón acá y como siempre se dijo que las argentinas no querían laburar, que mentira, esto o sea que no es tampoco tanto así porque hay muchas argentinas que sí laburan, hay algunas que sí no quieren. Y siempre traían mujeres para trabajar este lado, ama de casa. Claro. Y como nosotros nos enseñaron desde, como te dije, de chiquita, que cuando sabés lavar, planchar, a trabajar. Entonces como que veníamos mucho para ama de casa hacia acá. Claro. Y la plata de ustedes Valía más en valía mucho en ese momento, valía el doble para Paraguay. Claro. O sea que vos ganabas un sueldo acá, lo que allá en un mes, o sea, 3 sueldos acá, lo que vos ganabas en un mes allá. Claro. Vos estabas mandando 3 sueldos juntos al mes. Claro. Allá no. Y todo eso fue el que, digamos que, La decisión que tomaste. todas las mujeres, porque Claro. fueron más mujeres, porque los hombres ya después vinieron. Pero los primeros que vinieron fueron las mujeres, y veníamos, pero para toda clase de trabajo, no tampoco vamos a hacernos Claro. la que no sabemos, ¿me entendés? Para toda clase de trabajo. Claro. Claro. De ser ama de casa a... Sí, sí. no ofender, sin ofender a nadie, hasta ser prostituta, ¿me entendés? Claro. Porque acá vos venías y ganabas plata. Claro. Entonces, ¿Y cómo fue la decisión personal tuya? ¿Cómo llegaste a los 18 años y tomar esa decisión? cagarme de hambre nada más. Claro. Vivir mal, vivir en una pensión con hijo, porque yo ya tenía hijo, trabajar, no alcanzarte para nada. Y sí, ¿Y vos literalmente ¿Y vos ya te habías hecho responsable de tus hijos? Sí, sí, yo tenía mis hijos ya Sí, tenía sí, sí. 3 hijos a los 18 años. Pero a los 18 años tenías 3 hijos. 3 hijos ya tenía. Y Y- trabajaba todos los días. Claro, Y no veía que no iba a tener futuro. claro. No se veía el futuro. O sea que por más que uno tiene la mente abierta, no. Trabajo más duro y voy a tener, no. No había futuro porque vos no te podías enfermar. Si te enfermabas, gastaba echaban. el mes del sueldo. Claro.
Ya el otro mes ya no tenía ni para el pañal, ni para la ropa, ni para la Nada. comida. Entonces, ¿cómo salías? Si ni siquiera el gobierno te daba una salud. Claro, nada. Lo que ganaba, gastaba en comida, en salud y... Así que en extremo están muy marcadas las clases sociales, evidentemente. Y entonces están los que realmente pueden. Bueno, eso La es lo clase que social y las mujeres. Claro, Pues yo en la época que yo me vine me acuerdo que era mujeres de 18 a 50 años, los colectivos llenos de mujeres venían para Claro. todo tipo de trabajo. No venían los hombres Claro. se quedaban allá, muchas veces se quedaban hasta con los hijos. claro, Y marcaron mucho las mujeres que se vinieron todo para acá, todo. claro, claro. Por eso es que también ¿Y cómo- hicimos tanta población acá también. Lógico. Por eso vamos ponernos en un punto que me parece que tiene que ver con, no sé, me miro a mí mismo y digo, ¿cuándo fue el día de la inflexión que dijiste, bueno, hasta hoy? Tomo la decisión, me voy. ¿Con quién lo consultaste? ¿Alguien te inspiró? ¿Cómo fue? Sola. Yo vivía en Asunción con mis 3 hijos, trabajaba, hasta que apareció una vecina mía que yo estaba trabajando de mucama en un motel de día y a la noche en una pizzería. Aparece en la pizzería una chica que yo me acuerdo de ella más o menos, era vecina mía, que se había ido, pero nunca supe para dónde, que se había venido para la Argentina. Cuando ella aparece en la pizzería, me habla, me acuerdo de ella y me dice lo que se gana hacia acá. Y yo, hablando mal y pronto, cagada de hambre, Claro. literalmente era así, y le dije, yo me quiero ir. ¿Vos cuándo te volvés? Yo ya no aguanto más esta situación porque no iba a salir de la Sí. piecita donde vivía con mis hijos, Claro. no iba a salir. Y me dice, yo me vuelvo en una semana, yo vine a ver a mi hijo nada más y le traje plata y ropa. Y empezó a contarme lo que se ganaba acá, cuántas horas se trabajaba, no se trabajaba los sábados hasta las 2 de la tarde, los sábados, fin de tarde tenía franco hasta lunes, ¿me entendés? Claro. Que Igual era allá otra trabajaba- cosa, ¿me entendés? ¿Allá trabajaba sábado y domingo también? Todos los días trabajaba en la pizzería y todos los días era. Para ganar, era algo más, ¿me entendés? Claro. Que me podía sobrar. Y me dice, pero ¿estás segura los chicos? ¿No? Uno se queda con su papá, los otros 2 con mi mamá. Yo me voy. Y así, no me dio mucho tiempo para Claro. pensarlo porque no era mucho para pensar tampoco. Claro. No era que iba a echar cabeza, que no veo más adelante, no. Ujú. Porque era seguir pasando hambre Claro. o arriesgarte a algo que si laburas no vas a salir. Todavía estamos en Paraguay, según el Sí. relato de Erduina. Bueno, hay algo que me quedó picando en la cabeza que vos me decías, cuando uno aprende a limpiar, a planchar y a lavar, ya tenés que salir a trabajar. Sí. Y a cocinar, Todo. todo. Todo hacíamos. ¿Y cómo es la cocina del interior del Paraguay, por ejemplo? ¿Cómo era eso? Por ejemplo, ¿no? En el campo, en la niñez, era todo mucho legumbre. Ajá. Comemos muchísimo legumbre. Carne o pollo comíamos los sábados, los Los domingos. domingos. Era después en la semana muy pocas veces, un puchero o lo que sea. Comíamos mucho lo que es poroto, arveja, garbanzo. Mucho legumbre comíamos. Ajá. Porque nosotros mismos cosechábamos. Claro. No era que tenías que Claro. comprar ni nada. Claro, no tenías que ir al mercado. Sí, eso fue en el campo, digamos que. Claro. Después en Asunción ya sí, es otra comida. ¿Es otra forma de cocinar o cómo es? No, las comidas ya son más diferentes, digamos. Ajá. Ya es más diferente hasta de cocinar y de lo que comes. Porque ya son compradas, son ya más diferentes. Claro, claro. La comida del campo, como siempre hasta ahora decimos, me quiero ir a la casa de mamá para comer tal cosa. Claro. Porque ni siquiera acá haces y no es lo mismo. Mira, Porque allá ponerle que vos compras todo. claro. Allá no, íbamos a la chacra y sacábamos. Claro, de la De la tierra, planta. de la planta. Ni la naranja es lo mismo, le digo claro. yo siempre, porque allá íbamos y nos colgábamos en la rama para comer una naranja, un mango, una guayaba, una banana, piña, de todo. Claro. Sembrábamos todo, Porque el clima es tropical casi, ¿no? todos los años. Pasa el trópico. Sí. ¿Y qué temperatura hace más o menos? Y
Y el frío de nosotros es más o menos la primavera de acá, de ustedes, de 24, 25. Es el frío de nosotros. Sí. Que para nosotros ya, ¡ay, qué frío! Sí. Y el calor de nosotros es de 40 para arriba, que ha llegado hasta los 45. Es el calor ya insoportable. Ya. Claro, pero seco, ¿no es cierto? Sí, ¿O seco? seco. Sí. No es como en la temperatura de acá de 37 grados que te mata en la noche, te morís de la... Acá te ahoga. Te ahoga, claro, por Acá mucha como humedad. que mucha humedad te ahoga, como que cuando más calor, peor es. Y allá no. Claro. Allá corre el vientito, es como el clima de Brasil, más o menos, que la gente que ha vivido en Brasil también se da cuenta. ¿El porqué de la hamaca paraguaya? No sé por qué pensé en una siesta. Sí, estaría bueno una siesta. Y la hamaca paraguaya se usa mucho porque allá, como te dije, se usa mucho las plantas de frutas. Claro. Alrededor de la casa no hay plantas como, ponerle acá te doy un ejemplo, que hay eucaliptos, sauce Claro. lloro, no. De acuete. Claro, allá son todas... Exacto, el árboles, bananero, el mango, la guayaba. Toda la plantación que hay tiene que El ser útil a limón, la familia. exacto. Allá no se planta una planta porque es lindo de flor. Claro. No. Tiene Allá que se- producir. Todo fruta. Claro. Entonces, cuando más hoja tiene, mejor para la sombra. Y Claro. poníamos la hamaca paraguaya y ahí nos amacábamos, dormíamos la siesta, todo. Mirá vos. Los chicos bebés ahí lloraban y ahí quedaban. Por eso se usó mucho la hamaca paraguaya. Por eso también que la hamaca paraguaya también es de Paraguay, pero es más para los bolivianos, viste que los Ajá. bolivianos también teje mucho, Sí. usa mucho más o menos parecido a nosotros también, que los ponchos y todo eso, nada más que nosotros vamos al tejido de ñandutí y todo eso, y ellos un poco más. También te voy a preguntar, cuando hice la presentación del ñandutí, ¿cómo es una tela? ¿De qué se trata el ñandutí? Yo no estuve mucho en esa época, o sea que yo ya digamos que de los hilos ya vine a conocer Acá. el mejor, ya digamos, Sí, sí. no en Paraguay, Ajá. pero anteriormente el ñandutí era un poco más, lo hacían ellos mismos, mis abuelas el hilo, la Ajá. familia mismo hacía el propio hilo Ajá. del famoso, había una planta que no me acuerdo ahora el nombre, que era como ¿cómo te podría decir acá? Y no Era sería... una fruta, era que lo secaban y de eso sacaban el hilo, después lo coloreaban ellos mismos con con frutitas de plantas, ¿me entendés? Sí. Yo ya conocí el hilo ya de fábrica, Claro, lógicamente. pero anteriormente sí, de eso hacían las hamacas, las frazadas. ¿Y la textura cómo sería? Ay, es hermoso, lo que son de antes, que mis abuelos y eso tienen todavía frazada, digamos, Sí, de antes. ñandutí. Es distinto, es diferente. Ajá. Que ¿A la- cuál se podría comparar acá que vos conocés? Y una buena marca de acá, digamos, qué sé yo. Sí. La Casa Blanca me encanta mucho porque tiene, vos lo tocás y te hace recordar como que la frazada con que te Claro. tapaba en la infancia. Claro. ¿Cómo debe de ser, habrá sido tu hogar de niña perfumado? Porque alrededor de tantas frutas, ¿cómo añorás eso, ese perfume? Sí, No sé. porque no existía el enjuague de ropa, nosotros mismos hacíamos nuestro propio enjuague Ajá. con la hoja del pacholí, que acá vine a escuchar que el pacholí se usa mucho para los perfumes, Sí. para los perfumes importados, y nosotros allá agarrábamos la hoja del pacholí y poníamos en agua y dejábamos en el sol, que fermentara, digamos, Claro. y después enjuagamos ahí la ropa. ¿Sabes el olor que tenía? Hermoso, hermoso. Natural. Qué bárbaro. Sí, yo No pensaba- usamos el jabón en polvo, digo yo, no. Con unos jabones en panes así. ¿Y lo hacían ustedes mismos? ¿Sí? Claro. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Parecían Todo- las cajas los jabones en pan, de un olor, ¿me entendés? Sí. Y con el pacholí le sacábamos el olor a jabón feo, digamos, porque ese era lo que usábamos. Claro. Era otra cosa. Qué sé yo, Claro. hoy en día también ha cambiado muchísimo. ¿Y de las comidas cuál es el sabor o el perfume que te queda o te hace recordar a lo mejor alguna comida de acá y te instala? Porque, viste, cuando uno... Ayer, por ejemplo, acá en la mañana compramos tortas fritas. Hoy también. Bueno, ayer de una forma, hoy de otra, qué sé yo.
Entonces siempre digo, voy a hacer tortas fritas como hacía mi mamá, que son las verdaderas tortas fritas, o Sí. por lo menos para mí. No sé, ¿a vos te recuerda alguna comida de acá que te hace recordar? Uy, me gustaría que mi abuela me hiciera esta La comida que más extraño y añoro, que nunca volvería a hacer o lo que sea, porque nunca me salió a mí, ni siquiera a mi mamá, perdón mami, pero Sí. ni siquiera a ella, los tallarín de pollo casero de los domingos. Claro. Ese olor que sale de la cocina, pero que no mataban una sola gallina. Capaz que era 4 o 5, porque venía la tía con sus 5 hijos, el tío con su mujer y 2 hijos más, venía el ahijado, la hija. Así que había... Y eran las ollas así claro. enormes, ¿me entendés? Ese olor a orégano fresco que mi abuela sacaba de la quinta, el coratú y todo eso. Bueno, acá le llaman a ustedes cilantro. Ajá. Sacaban todo lo que es fresco de la huerta y vos sentías ese olor a tuco que salía de la cocina. Eso sí se Qué extraña. No, nunca más lo he olido en ningún lado, ni siquiera cuando voy a la casa de mi mamá, porque es diferente como ella cocina, Claro. riquísimo, pero diferente. Eso, y después por ahí lo que me recuerda mucho a Paraguay, acá también es cuando hago el chipaguazú y eso, a casa, que cuando cocino y tenés ese olorcito. ¿Qué es el chapaguazú? El chipaguazú es Chipaguazú. es como una torta, pero de choclo y salado. Ajá. El choclo, acá le famoso chocotorta o algo así, o ¿cómo es que le llaman en el cocinero argentino? Que yo me río porque digo, no es así. El chocotorta. Choclo torta. Ah, choclo torta, claro. Eso no, digo yo, chipaguazú, nosotros lo inventamos. Claro. Bueno, cuando cocino eso sí, también me hace recordar mucho cuando hacíamos en el horno de barro y sacaban fuentes y fuentes y fuentes. Jesús Díaz Automotores, su mejor elección. Nuevos usados de contado, la mejor financiación. Jesús Díaz Automotores es lo mejor. Jesús Díaz Automotores, Piedra Buena, esquina Rauch. Estamos con Liduvina Álvarez en este momento, ella es de Paraguay, está relatando algo hermoso que tiene. No se da ni cuenta seguramente, pero cada vez que la instalo en cuanto a su niñez, una sonrisa se le pone y se le iluminan los ojos, una sonrisa de oreja a oreja, como decimos nosotros. ¿Qué quiere decir? Bueno, ella lo contó que tiene una infancia pero muy linda y realmente se le nota. Ya nos enseñó cómo era su localidad, dónde nació, también nos enseñó un poquito hasta el jabón, la comida, sus perfumes. ¿Y qué te gustaría? ¿Has vuelto, mejor dicho, a la casa de tu abuela? Sí, ¿Ah, sí? Bueno, con la pandemia se me cortó un poco, pero 2 veces al año, 1 o 2 veces al año siempre. Ajá. Porque tengo una hija hacia allá, Ajá. después los otros 2 ya tengo acá, ya mis otros hijos ya lo traje todo, Ajá. lo tengo acá conmigo, pero me quedó mi hija ya con el padre. La que dejé cuando vine a los 18 años, chiquitita. Claro, ahora ya es una... Ya va a cumplir 18. Claro. Pero está con el padre, está bien. No piensa tampoco venir, no quiere. Claro. Y sí, voy siempre, 2 veces al año, 1 o 2 veces al año voy. Y Mirá. siempre voy en la casa de mi abuela. Mi abuela sigue viva Bien, todavía. ajá. ¿Y qué edad tiene tu abuela ahora? Ella tiene 87 años. Ajá. Mi abuelo sí, mi abuelo que me crió sí ya falleció hace como 5 años más o menos. Ajá. Pero mi abuela me queda. ¿Y cómo fue duro eso de saber que estabas perdiendo a tu abuelo Sí, y estaba acá? fue duro y fue tan así como repentino, porque me avisaron a la 1 de la tarde que el abuelo estaba cosechando tomate, como siempre. Claro. Hacía todo él, le encantaba, estaba grande. Le dolió la cabeza y me dijeron que lo llevaba al hospital, Sí. al pueblo, digamos. A 20 kilómetros me dijiste. Más o menos, Sí, sí. 10, 15 más o menos. Y para las 5 de la tarde ya falleció. O sea Oh, que no te dio llegó al tiempo. pueblo, se pegó la media vuelta a la cama y dice que se acostó a dormir y falleció. Era como que no sufrió, Claro, no estuvo enfermo y me pegó muy duro cuando me contaron porque era claro, de la nada, digamos. claro. Así que... Y vos ya. tenías muchos recuerdos lindos de tu abuelo. Sí. Uno, a ver, por ejemplo, Ah. ¿qué es el que recordás siempre? Que tenía la cosecha de sandía y melón. Melón le decíamos nosotros, Sí, es melón. sí, ¿viste? sí.
por todo atrás de la casa ponía por todos lados, planta de sandía, menó por todos lados. ¿Qué hacíamos a la siesta cuando él dormía? Le escondíamos unas sandías así enormes. Escondíamos porque no podíamos comer porque estaba caliente del Claro, sol. tenés que enfriar. Y escondíamos. Y siempre no cachaba. No, porque parecía que lo contaba. Pero era cantidad. No me vas a decir que abuelo Cáceres contaba la sandía. Pero decía, ¿quién agarró el que estaba a tal parte? Y aparte éramos muchos hermanos. Él dice, dale, traigan, dice. Capaz que a la tarde cortaba y comíamos todos juntos, pero siempre no cachaba, no podía. Parecía que dormía con un ojo la siesta. No, esos recuerdos, no. O ir al pueblo y siempre aparecía con un sombrero nuevo. El sombrero que amo nosotros, ponerle que vendía una vaca o lo que se iba al pueblo. Y él siempre se traía un sombrero nuevo. Mira, le gustaba. Decime una cosa, ¿y qué se hablaba guaraní en tu casa o castellano? No, yo en mi infancia siempre guaraní. Ah, siempre guaraní. En la escuela sí me enseñaron castellano porque teníamos... El libro era mitad guaraní, mitad castellano. Ajá. El castellano siempre desde el jardín, o sea que preescolar, nosotros sí empezamos a hablar en castellano. Claro. Pero nunca hablamos así como hablamos ahora. Claro. Solamente en la escuela hablábamos o escribíamos cosas en castellano. Siempre tuvimos... En tu casa en guaraní. Sí, toda la vida. ¿Y la música cómo era la música? ¿Cómo era la música en tu niñez? ¿Qué importancia tenía? Mucha importancia tenía la música porque se escuchaba mucho en la casa de mi viejo, de mi abuelo. Se escuchaba muchísimo la música, le encantaba muchísimo a mi abuelo con su radio para todo lado, el radio a pila. Sí. Así, ¿me entendés? Las pilas repuesto tenía en el bolsillo porque estaba en el yuyal con los tomates y estaba la radio ahí, ¿me entendés? Claro, yo... Y escuchábamos mucho lo que es acá, ustedes le llamarían folclore, más o menos parecido, Claro. pero todo en guaraní. Ajá, todo guaraní escuchaba. No, yo no me acuerdo en la infancia, he escuchado, sí, ponerle un mandingo, un bronco, pero muy pocas veces. ¿Y el instrumento fundamental es el arpa o es El lo que- arpa, la guitarra, el piano, ¿No? Sí. sí, todo eso. Pero el arpa sería una de las más Ese era el tradicionales. que más sonaba. y la guitarra. Y la La guitarra. guitarra era, vos ibas en cualquier lado y estaba la guitarreada. Claro, o sea, es común. Sí, que el tío traiga la guitarra, que el padrino apareció con la guitarra, siempre. La Claro. guitarra era como algo que, acá como el equipo de mate de ustedes más o menos, Claro. que nunca se olvida uno. Claro. Había cumpleaños, festejo y alguien aparecía con la guitarra. Y por ejemplo, comparado con el mate, como decís, ¿qué otra cosa usaba se usaba en el Paraguay para amenizar una jornada? Decíamos, nosotros por ejemplo estamos trabajando y tomamos mate, paramos Sí. un ratito. Allá que El tereré. El tereré es como, el mate solamente toma lo viejo, como se dicen allá, que la Caliente. gente grande. Claro. El mate caliente toma solamente la gente grande. Hoy en día sí, ya casi la mayoría, pero yo te hablo de lo que yo recuerdo, que lo que vivía allá, Claro. solamente las personas grandes tomaban a la mañana. Y mate con yuyo. No era con azúcar ni nada. Ajá. Mate con yuyo. Y a partir de las 9 de la mañana, donde el sol pega a los 35 más o menos, Claro. el tereré. Y por ejemplo, ¿en qué consiste un tereré bueno? El tereré bueno de Paraguay. Nosotros decimos mucho. ¿Qué tomamos? ¿Tereré olimpio o tereré cerro? Depende como de boca arriba. Ajá. Los olimperos era como el tereré sin nada, agua con hielo. Sí. El cerrista con todos los yuyos adentro, ¿viste? Lo Sí, que sí, vos sí. encontré. Así que nada, el tereré bueno es con todos los yuyos que hay. Ajá. Y refresca un montón. Sí. El menta, el cedrón, el capicatín, un montón Claro. de remedios, el corazón de India o la hoja de palta, de limón, de lo que sea. Algo tiene que tener tu jarra o Ajá. tu termo, lo que sea. Algo verde tiene que tener. Es el tereré, Y frío. con mucho hielo. Y por ejemplo, me decías que era tan precario, ¿y también había heladeras y eso o qué? Muchas veces el agua nosotros era, cuando yo vivía en la campaña, cuando yo era chiquita, el agua más fría era lo que tenés que sacar en el momento que vas a tomar el tereré, Claro. del pozo. Ah, sí, Porque- era más fresca. Sí me acuerdo que ya había heladera en casa, pero poco, era solamente se usaba para guardar cosas. Sí, bueno, yo recuerdo igual en mi niñez acá, a una chacra que está muy cerquita de acá, de un tío mío,
y él bajaba, el vino no lo enfriaba en la heladera, lo bajaba a refrescar en el pozo del agua. O sea que con una rondana... Bueno, nosotros sacábamos del pozo el agua bien fría, cristalina, Claro. y nos acostumbramos a tomar porque para nosotros era agua fría eso. Era Ese fría. era el frío para nosotros. Claro. Después sí, ya viene que inventaron el hielo, que ya empezaron a hacer hielo y cada día ya todo el mundo quería el tereré con hielo porque ya era mejor, Claro. por el calor que hacía. Claro, pero ese estaba bueno igual. Se ve que hemos ido adaptándonos. Sin embargo, para el cuerpo en sí, el cuerpo tiene que calentar esa agua que ingerimos. helado, sí, Claro, ¿no? o sea, Sí. tiene que doble esfuerzo tiene que hacer agua con hielo. No es lo mismo tomar un agua fresca que tomar Sí, en la una- niñez nosotros tomamos el tereré y era sin hielo, era yuyo verde de todo y era agua del pozo. Claro. Mucho Qué tiempo. bien. Y de tu abuela, hablamos de tu abuelo, me decía que él Sí. cuidaba mucho sus sandías, Sí. sus millones. ¿Y tu abuela? Una mujer, mis abuelos son, o sea, mi abuela es, digamos que descendencia de India, Ujú. con las trenzas hacia acá. Ajá. Ahí está bien. Hasta ahora tiene el rasgo, una mujer Linda. linda, muy seria, siempre fue seria, mi abuela, Sí. se respeta mucho. Se le respeta mucho, se le respetaba mucho. Claro. Era distinto a mi abuelo. Ajá. Mi abuelo era, qué sé yo, era más alegre, más sinvergüenzón, ¿me entendés? Gente sí. grande. Mi abuela no, mi abuela sí. Nunca no maltrató, nada, no crió bien, no educó bien. Sí, pero muy serio. Recta, sí. Sí. Era la que ponía los límites, decía vos. Digamos que sí, digamos que sí. Claro. Aparte, cuando lavábamos la ropa, nunca me olvido que colgábamos las ropas así no había tender, estaba en el alambrado, Sí. y ella pasaba por el costado y uno ya se escondía o lo que sea porque donde miraba y no estaba bien limpio, esto. Al agua, de nuevo. No, lo tiraba así y vos tenías que venir a recoger y volver a lavar. Eras a mano, a cepillo, con Sí. ¿me entendés? Esas cosas, ¿me entendés? O te miraba nomás y vos ya sabías. O llegaba un extraño y silencio. el abuelo no, por ahí el abuelo no hacía, abuelo era otra cosa, ¿me Sí. entendés? Era diferente con nosotros, con todos. Y abuela sí era la que, digamos que la que ponía el límite. El límite, claro. ¿Y era mayor que tu abuela? No sé por qué se me ocurre. No, vos sabés que no. Mi abuelo debería tener ahora más o menos 90, 91 años más o menos. Ajá. ¿Y tu abuela me decís? 87. 87, era muy Sí, parecida. no era más grande. Ajá. Pero era una mujer más recta, qué sé yo, Claro. de su época. Claro. Era diferente. Sí, ¿no? Pero sí, y el abuelo era más sinvergüenzón. ¿Y vos de tu abuela y tu abuelo qué heredaste en cuanto a tu carácter? Ay, de mi abuela no. No, nada. Yo creo que sí, lo sinvergüenza, lo que le gusta, porque mi abuelo tenía su cañita, digamos, nosotros le decíamos caña, Sí. y siempre tomaba escondida a la abuela. Y nosotros éramos los compinches, ¿viste? Nosotros le llevábamos, le escondíamos, cuando venía al pueblo que traía que la abuela no viera. Yo siempre digo, eso lo saqué al abuelo porque a mí me gusta la coronita. Qué sé yo. Y mi abuelo siempre fue bailantero, a mí me encanta el baile. Ajá. Yo creo que salí más a mi abuelo, Mira, porque ni siquiera a mi abuela ni a mi mamá. Porque mi mamá es bastante agrieta. a tu abuela salió entonces. Sí, creo que sí. Mi mamá salió a mi abuela. Yo no, yo estoy segura que salí más a mi abuelo. Porque Estás enojada con tu mamá de alguna manera, porque te cambia la cara cuando hablas de tu mamá. no tengo tantas afinidad con mi vieja. Claro. Hasta te diría que mi abuela es más recta, tengo más afinidad con mi abuela. Sí, claro. O con mi tía Griselda, ponele que desde que tengo uso de razón, la que me llevaba al jardín y todo Claro. eso. Por ahí sí, ya me han dicho eso, que como que con mi mamá soy más diferente. Claro. Pero no lo quiero muchísimo, la respeto, todo eso, pero es como que yo lo veo así como, sí, son mi mamá. Claro. Y nada más, ¿me entendés? Como que yo no tengo mucho recuerdo con ella cuando era chica. Que ella misma se me ha enojado muchas veces porque yo voy de acá y capaz que voy primero a lo de mi tía Griselda. Porque es la que me crió con Claro. mi abuela. Claro. Y Soy de tu madre, soy tu madre. Sí, vaya la tía, ¿me entendés?
Bueno, mamá, es mi tía, qué sé yo, lo quiero más, mi tía. ¿Y en no este sé. momento qué edad tiene tu mamá? Mi mamá ya tiene 62, 61, no, 61. Ajá. 61. Así que... La verdad que, bueno, una historia interesantísima, realmente que sí. Tiene muchísimo para contar. Y eso que todavía estamos en el Paraguay. Sí, seguimos ahí, no salimos más. No salimos de Paraguay. Ella está apuradísima, me parece que quiere empezar a contar de lo que ya le ha pasado aquí en Argentina, evidentemente. Me estoy refiriendo, y estamos en la presencia de ella, por supuesto, acá, pasándola un momento bárbaro, con Liduvina Álvarez. Siempre me equivoco, perdón. No pasa nada. Y bueno, la verdad que está haciendo un relato hermoso, que bueno, me da cosa interrumpirla a veces. Pero bueno, ¿qué querés, que ya nos pasemos para Argentina? Sí, porque ¿O te quedó algo más para contar? No, porque si sigo yo en Paraguay... Bueno, por eso mismo. Es como que mucho más largo, ¿me entendés? Si no, nos quedaríamos toda la tarde en Paraguay. ¿No? Sí, Mejor bueno, pasamos no, porque no, yo pero- mis infancias sí fue lindo. Claro. Por eso es que tengo tantas cosas para contar. Claro, y por eso mismo, bueno, esta pregunta la voy a dejar para el final entonces, pero bueno, contame entonces cómo arrancaste o sea, tomaste la decisión, estabas en un momento económico no bueno, estabas criando a tus hijos en soledad, trabajabas en una pizzería y tenías otro trabajo Sí, más grande. trabajaba en un hotel de Mucama. Claro, y aparte trabajabas en una pizzería, trabajabas mucho, no te alcanzaba y dijiste, bueno, una amiga te invitó y te dijo, vamos para Argentina. Y me vine nomás. Me vine a trabajar acá. Estuve trabajando un año más o menos, no, menos de un año. Picarona yo, porque siempre digo que soy más picarona al abuelo, porque el abuelo también tenía lo suyo. Ya conocí a alguien, me enamoré, digamos, de un argentino. Y ¿Ya lo conocías desde antes? No, lo conocí yo acá. Ah, o sea, llegaste, bueno, vamos Trabajé, ¿en qué llegué acá, trabajé en una casa de familia, los sábados salía, Sí. como siempre, recién abrió Sol Disco, más o menos, en esa época, Ah, pero ya estás hablando de Tandil, pero De no. Tandil ya. No, ¿vos llegaste a dónde? a Tandil, yo a Tandil, ¿Directamente en qué viniste? ¿En colectivo? en colectivo. Ah. Nosotros llegamos a Tandil directamente, porque mi amiga, mi conocida, trabajaba acá. Ah, Yo me vine hasta acá. Trabajé casi un año mandando plata, como siempre, aunque era Claro. una naturaleza de nosotros, de las mujeres paraguayas, que mandan el dinero. creo que la mayoría, nadie me va a contradecir, porque todo lo que dejaron sus hijos, su marido, su familia, Sí. trabaja y manda plata todos los ¿En la meses. actualidad pasa eso? Y digamos que hay mujeres todavía que sí. Ajá. Sí, ¿Y qué no. fue lo primero que te impactó de Tandil cuando llegaste en el colectivo y te bajaste? Estaba llegando como en Nueva York, más o menos. Es algo así, ¿me entendés? Acá tuve mi primer teléfono, vos fíjate, Bien. yo tenía 18 años, un Nokia 1100, nada. Era lo más, bajar en Tandil y ver colectivos, doble piso, digamos. Claro. Era lindo. Venías en una ciudad. Bueno, Claro. yo venía en una ciudad. Por más que ya estaba en Asunción, había un montón de cosas, pero casi nunca ni veía. Claro. Si me pasaba trabajando. ¿Y tu amiga ya estaba bien instalada acá? Sí, ella ya tenía aparte creo que ya tenía hasta un alquiler ella. Ella ya tenía su vida que ella acá O sea que vos trabajaba. viniste a un lugar. Yo vine a confortable. trabajar, a quedarme Sí, en una casa a trabajar. Pero por eso mismo, esa casa que llegaste era una casa confortable, una Sí, casa... sí, sí, era una familia muy buena, que ella fue la que me consiguió con la tía de la señora que ella trabajaba, algo así. Yo trabajé con esa familia mucho tiempo, 8 meses habré trabajado. Sí, más o menos, y después ya conocí a mi marido de farra, ¿me entendés? Digamos, Sí. ya salía, ya conocía la ciudad, ya empecé a salir con ella, aparte ella me llevaba para todos lados, y ahí conocí a mi marido en las fiestas. Ah, bueno, al actual. No, No, al anterior. Al anterior, Estuve casada, con él estuve casada y tengo 2 niños, Ajá. de 16 y de 14. Ah, mira. Pero no duró mucho porque me casé y todo, pero duró 6 años nomás. Claro. No duró mucho porque no. Yo era de esa mujer que no me gusta mucho el que. En mucho tiempo... No me gusta que como que.
Por eso siempre digo que yo soy más sinvergüenza de todas mis hermanas, porque Pero siempre me perder lo la han libertad, repetido claro, ellos. pero depende, porque si el hombre te da la posibilidad, ahora si quiere gobernar tu vida es otra cosa. Bueno, ahí vamos, ¿me entendés? No, a mí no me gusta que me quiera mandonear. Claro. Hasta hoy en día por ahí soy así un poco. Claro. Por más que ya soy más grande y por ahí ya Medio no que te salgo ganan. tanto de joda y eso, pero antes era más joven, ¿me entendés? Claro. Y trabajé toda la vida y como nunca hice falta a mis hijos de allá nada, No precisaba, claro. sos ni a una de mis las- hijos de acá, ¿me entendés? Era como que yo puedo. Claro, o sea, precisamente un hombre es relativo. O sea, no necesita, por vos misma podés mantener una familia. No, tampoco me hago que, wow, que yo puedo con todo, pero Claro. sí, siempre Claro. fui así un poco, Independiente. poquito más independiente Está, que todos. está muy bueno eso, está muy, pero muy bueno. Sí. Así que... Así que, y bueno, y los trabajos, o sea, ¿y qué más te gusta de los argentinos, un ejemplo? Muchas cosas dice la otra, pero bueno, Ya, qué sé yo, son muy buenos. Lo que la cosa que me llamó muchísimo la atención de los argentinos, te diría que de la semana que llegué, más o menos, que fui al mercado con la señora que trabajaba y todo eso, que allá en Paraguay no existía en ese momento. Hoy en día sí un poco más. Que ver a un señor, ponerle a vos, verte que llevaba el bolso del bebé y empujando el carrito. ajá. Y yo decía, ¿y eso lo está haciendo un señor? Y la mujer al lado con una cartera y a mí. Y yo seguía mirando y le cuento a la señora y me dice, es normal, Liduvina. Claro. No es normal. Mirá. Allá un paraguayo no te agarra, lo amo a mis paisanos, no piense mal, los amo a ellos. Pero no te agarra un carrito de bebé, no te agarra un bolso y menos que te lleve un chico upa. No me digas, No, eso es cosa de mujer. mirá. Eso fue la cosa que más me llamó la atención y creo que lo amé a los argentinos, por eso digo, tantas historias hay entre los argentinos que lo odiábamos tanto. Yo por eso lo amé a los argentinos, porque yo era un argentino con el bolso de bebé, con la pañalera, y para mí era un príncipe, era Claro. algo, ¿me entendés? Mirá, está llevando el carrito. Claro. Eso fue lo que más me gustó de los argentinos. Que allá en Paraguay no existía. Mira, vos fíjate, me haces recordar en lo personal. Yo primero locura con mis hijos, los amo desde antes de nacer, a mis hijos. Y cuando tuve el primero, Albano, yo lo llevaba mostrándolo. ¿viste? Sí, como orgulloso. Claro, ¿viste? Entonces después ya con los tres, generalmente iban uno de una mano, otro de la otra mano, y el más chico iba A caballito. a caballito y se dormía y me ponía la cabeza así arriba y caminaba con los tres así. E incluso lo llevaba, tenía una bicicleta que un señor, un vecino ahora que falleció, me tomó una foto un día y me dice, mirá Miguel, me dijo otras cosas muy agradables, Sí. pero me dijo, mirá esta foto yo te la saqué. Y había estirado el portaequipaje de la Sí, bicicleta. el y famoso para sentarlo a los chicos atrás. Llevaba dos y el otro y al más chico lo llevaba con un canastito en el medio. Entonces estábamos los tres así, los cuatro mejor dicho. Sí. Los cuatro como fuimos hasta el día de hoy, porque yo hace muchos años que estoy divorciado y me los crié solo. Así que vos fíjate cómo es el argentino. Me imagino que yo no soy el único que No. pasó por esa situación, sino que Olvídate que normal nosotros andar es- con los hijos. ¿sí? No, y eso yo no veía en Paraguay. Yo ya tenía hijos. Los padres de ellos eran otra cosa, ¿me entendés? Claro. El tipo trabajaba todos los días y llegaba a la casa y se ponía a ver la tele o acostaba a dormir. Claro. Que el chico lloraba, atendelo vos, ¿me entendés? Claro. Y acá yo ver esta cosa en el lugar mismo donde yo trabajaba y ver gente, ¿me entendés? Que andaba con los hijos y digo yo, qué lindo. A mí me parecía Sí. todo un príncipe, digamos, todos los tipos que miraba, toda la gente que miraba y los hombres con el chico. Claro. Para mí era algo tan lindo, ¿me entendés? Sí. Por eso te decía que parecía en un paraíso que yo había venido. Ok. Porque allá yo no veía eso. ¿Y qué otra cosa, qué otra diferencia tan marcada como esa, viste? Ni muchos, qué sé yo. Muchas cosas vi, ¿me entendés? Que ¿me entendés? No están como acá los hombres. Yo miré mucho en los hombres porque yo ya pasé por una relación, ya tengo Claro. hijos, y ¿me entendés? Y acá venir y es
totalmente diferente, los hombres, la costumbre, cómo te trata la gente, cómo se cuida a las personas mayores, que adoro a las personas mayores, me encanta cuidarlo, tanto a los chicos, ¿me entendés? Y acá ver que otra cosa también que la que me llamó mucho la atención también, eso sí no me gustó mucho, es algo que no me gusta, que los hijos le digan viejo a los padres. Ajá. Hola, viejo. Para mí es un falta de respeto decir, ¿qué haces, viejo? ¿Cómo andás? Hasta ahora con mis hijos me peleo. ¿Cómo me dijiste? Claro. Che, vieja. ¿Cómo? Claro. Nosotros éramos chicos y poníamos sea y era buenas tardes, señor, hasta luego, tío, buen día, que tenga un hermoso día. ¿Y al abuelo cómo se le decía? Abuelo, abuela, mamá y papá. No le Los decía padrinos ni vieja, se ni- respetaba a rajatabla. Claro. Los padrinos, vos llegabas a la casa de tu padrino y ponías sea y tenía que dar la bendición. No importa si fuiste 3 veces en la casa, Claro. en el día. Y acá venir y yo estaba así, che, vieja, dijo uno, ¿eh? Sí, doy la vuelta y era el hijo. Eso sí no me gustó. Claro. Por eso te digo, hay cosas que me enamoró y hay cosas que me... Claro. Porque yo me crié de Pero otra vos sabés que uno forma. lo toma, Cada uno con lo toma su... un poco más sensible a esa parte de decir viejo, es como cariñoso, lo tomamos. Sí, uno entiende toma, después. Hola viejo, ¿cómo estás? Uno más Claro. allá entiende. Claro. Pero en su momento uno lo escucha de la nada decir viejo a los padres como que te choca, que te molesta. Yo me recontra molestaba, iba al mercado y escuchaba algo y yo decía, ¿cómo va a dejar que el hijo le diga viejo o vieja? Claro. Yo me enojaba yo sola. No entendía, Claro, está bien, después uno va entendiendo la cultura de cada de país. cada país, lógico. Bueno, la verdad que para ir redondeando ya Sí. al final de nuestro programa, de este que se llama Boleto de Ida, y también salimos por YouTube, por el Líder TV y también por el aire de la radio, de la 93.9 FM Líder. Si tuvieras, o sea, en un momento de melancolía, porque dicen que las personas somos de donde nacimos, en un momento de melancolía tuya, si pudieras volverte o instalarte o de visita o lo que sea al Paraguay, ¿qué es lo que te lleva a pensar en ese momento? O si hay o no, o directamente ya no queda nada de eso. Ese lugar que te emocionaría, decir, en este momento me gustaría estar en tal o cual lugar o caminar tal o cual cosa. Sí, volvería en un momento melancólico, sí volvería a la casa de mi abuela, sí, me gustaría volver a la casa de mi abuela, la escuela donde estuve, la iglesia los domingos, o la cancha de fútbol de nuestra compañía que todos los domingos a la tarde estábamos ahí alentando, esas cosas sí. ¿Y volverías a darle un abrazo a quién? Me encantaría a mi abuelo, no está más. Claro. Sí. Pero sí, en un momento de melancolía sí. Pero volver hacia Paraguay a quedarme, ya no. Bueno, se le llenaron los ojitos de lágrimas y bueno, no era mi intención, No. pero evidentemente que debes tener más de una vez esa melancolía, evidentemente lo tenés muy... Me han hecho esa Flor. pregunta y siempre me ha pasado lo mismo, porque siempre me han preguntado por quién volvería y siempre digo la misma persona. Claro. Pero es normal. Claro, porque uno cuando tiene una dificultad diría, ¿qué me diría mi abuelo en este momento? ¿No es cierto? O decirle en el abrazo. ¿Me retaría o te- Normalmente mi abuelo no nos retaba, él siempre tomaba todo como chiste, o siempre, o sea que no daba consejos, pero era diferente que mi abuela. Claro. Él por ahí te daba consejos, pero te daba consejos riéndote o sin darte cuenta te estaba dando el consejo que vos querías. Claro. Mi abuela no, era más seria, ¿me entendés? Eso no se hace, ¿cómo lo vas a hacer? Mi abuelo no, por eso es que yo siempre me acuerdo diferente de mi abuelo. Claro. Bueno, Liduina, por fin la emboqué. ¿Le llegaste? Sí, bueno, para cerrar este boleto de ida, si querés
No sé, lo que quieras decir es tu momento. Si te Gracias gustó- por invitarme primeramente y que no es todo lo que se dice, digamos, de los paraguayos ni de los argentinos. Me gustaría que la gente lea un poco más la historia y todo eso y que no tengamos más ese rencor entre nosotros, vamos a hablar mal y pronto, como lo curepa, como los paraguayos. Claro. Me gustaría que en algún momento, como yo quiero a lo argentino, también mis paisanos miren un poco diferente también. ¿Y vos notás alguna diferencia también? ¿El argentino te ha hecho sentir que sos de otro país? Al principio capaz que sí, Ajá. pero hoy en día ya no. Ya no. Ya no, porque es como que ya, no sé. Claro. Yo ya siento como mi casa Tandil y como que ya nací acá, como que estoy acá, mis hijos, ¿me entendés? Y para Hoy nada en día volverías, ya no. o sea, a no ser para dar un abrazo o para un momento especial o para ver a tus hijos, sino no a instalarte en Paraguay, no. Ya no creo. No. Eso no creo que vuelva a pasar. Creo que yo ya me quedo, ya adopté Tandil como mi casa y creo que, Como tu residencia. aparte, estoy re feliz, contenta. Claro. Tengo Eso mi fundamental. familia, yo tengo mi familia acá hecho ya y estoy bien. Estás bien. Me tratan bien los tandilenses, los argentinos, sí, y estoy bien. ¿Y tenés un marido argentino? Tengo un marido argentino, dice que me quiere mucho, así que vamos a creerlo. Así que no, ya no iría más a Paraguay. La Así. verdad que es un placer. La verdad que la pasamos lindo y bueno, seguiríamos un rato más, pero Tenemos mucho. será la próxima. Será la próxima. Así pasaba en boleto de ida Liduvina Álvarez, que realmente un momento muy, muy agradable donde contó toda su historia hasta instalarse aquí y bueno, y lógicamente terminó tan emocionada que todavía no está. Así que este jueves, a partir de las 19, estamos al aire por YouTube, estamos al aire también por la 93.9 FM Líder y en todas las redes sociales también donde está FM Líder, la 93.9. Así que muchas, pero muchísimas gracias.